Milagros, situaciones que nos ponen al límite de la realidad, la posibilidad de que entidades y seres cósmicos, santos, deidades puedan intervenir en nuestra vida y cambiarla. Observen este video. Lo que ustedes están viendo es alguien que entra en trance al invocar uno de estos santos populares mexicanos. Hoy vamos a ver casos increíbles en este programa de Más Allá sobre este tipo de santos. Vamos a hablar del niño Fidencio y de otros más. Prepárense, porque esto va a estar increíble. Eduardo Escoto, Arturo Tobar Salazar, Muchos nos han pedido el tema de esta noche. Muchos nos han escrito y nos han dicho, queremos hablar o queremos que ustedes hablen de los santos y queremos que nos cuenten historias como las que le pasa a mi tía, a mi abuelo o a mí. Existe, por ejemplo, un santo muy conocido que es José Gregorio Hernández, aquí en Venezuela y en Colombia, que se dice cura de forma espiritual a las personas, que llega en las noches y hace operaciones. También hay en otros lugares del mundo otros santos populares. Hoy vamos a hablar de esos santos poderosos y tenemos un invitado o un par de invitados especiales. Lalo Escoto, investigador de temas paranormales, extranormales. Muy buenas noches, ¿cómo está? Esteban, buenas noches. Pues un tema que es interesante, poco abordado, pero que sin lugar a dudas pues forma parte de estas ramificaciones del mundo de lo oculto, del mundo de lo misterioso. Y pues qué mejor que en Más Allá para hablar el día de hoy acerca de estos personajes de los santos. Y también tenemos a el señor Sato, a Arturo. Muy buenas, desde México. ¿Cómo está usted? Desde la casita de la Bruja, aquí en Morelia, Michoacán. Es un placer para mí, desde México, estar con ustedes en este programa. Gracias a usted por acompañarnos. Para comenzar, para empezar a hablar de los santos populares, observe esta nota que hizo Joana Arenas y nuestro equipo de producción. Santos, entidades milagrosas, seres superiores. Existen miles de personas alrededor del mundo que dicen haber sido curadas por seres divinos. Seres como José Gregorio Hernández, un médico venezolano que, según algunos, opera a los enfermos luego de peticiones y rogatorios. He buscado ayuda por todos lados, no la encontré. Encontré gracias al doctor José Gregorio. Él me hizo la cirugía espiritual y quiero contarles que tengo 4 meses de embarazo. Estamos felices y todo se lo debemos a él, a los hermanos. Gregorio fue beatificado por la Iglesia Católica en medio de la pandemia del COVID-19 en el año 2021. Sin embargo, este no es el único santo popular que existe. Acompáñenos esta noche a conocer la historia del Charro Negro, Jesús Malverde, el Fraile de Puebla y muchos más. En nuestro especial de los santos más poderosos y populares en Más Allá. Santos populares, santos poderosos. En toda nuestra América Latina hay alguno. Mis compañeros, mis colegas antropólogos han dedicado mucho tiempo en investigarnos y en investigarnos a los latinoamericanos que creemos en esos seres, en esas entidades y en investigar esas tradiciones. Desde Venezuela y el Monte de Sortre con María Lionza y las tres potencias hasta el niño Fidencio, el Angelito Negro, la Santa Muerte o San la Muerte también en México y en Argentina. Eduardo, ¿por qué cree usted que se da estas creencias por toda América Latina? Es que no hay país donde no se crea en uno de estos santos que para la iglesia a veces terminan siendo conflictivos, ¿no? Los sacerdotes, los pastores dicen, no crean en ese santo que es del demonio, o cosas así. Sí, es una parte fundamental del ser humano creer en algo.
tener una necesidad de fe, una necesidad de creer que hay algo más allá. Y en ese sentido podemos encontrar varios personajes que, independientemente de que la Iglesia Católica los reconozca o no como santos, sus obras en vida y sus obras después de la muerte son las que definen prácticamente el trabajo espiritual que ellos vienen realizando y a quienes han ayudado. Entonces eso se va a encontrar siempre en diferentes partes del mundo. Y Arturo, yo le quería preguntar eso. En México, en toda América Latina, pero en México es muy fuerte, ¿no? Incluso se construyen iglesias y cultos sobre santos populares. ¿Por qué cree que la gente deposita tanto su creencia en ellos? ¿Y qué nos puede contar de las cosas que pasan alrededor de estas iglesias, que son a veces muy paranormales, ¿no? Sí, lo que sucede es de que hay una gran necesidad de fe, hay una gran necesidad de esperanza, hay una gran necesidad de que las personas tengan sus ideas conectadas con algo divino, con algo sobrenatural que les pueda ayudar a satisfacer y solucionar muchas situaciones. La gente siempre anda en búsqueda de la salud, del dinero, del amor, y a veces hacen hasta cosas que parecerían inimaginables, como lo que luego vemos en algunas procesiones, que la gente se arrastra, por ejemplo en este video, que la gente se va hincada, que la gente se va a lo mejor con nopales en la espalda o se va con un látigo golpeando la espalda. Entonces hay muchas situaciones muy curiosas, pero tiene que ver con ese sincretismo cultural y religioso que existe en todas partes del mundo y sobre todo en América Latina. Y si hay un caso que es bastante paranormal y misterioso y que tiene que ver con cosas y fenómenos que realmente son alucinantes, que la misma Iglesia Católica ha hablado de ellos como la incorruptibilidad del cuerpo, la idea de que alguien se muere y no se pudre, no se descompone, no llegan los gusanos, incluso dicen que huele bien. Es un caso que sucede en Puebla. Ahí hay un fraile que parece haber quedado detenido en el tiempo y que muchos dicen es milagroso. Observen la historia del fraile de Puebla. Si existe una devoción impresionante, es la del beato Sebastián de Aparicio, conocido como el fraile de Puebla. Cada día, cientos de personas se acercan a su momia o cuerpo incorruptible para pedirle favores. Algunos aseguran haber sido visitados por su presencia y tocados por su mano invisible. La historia cuenta que Sebastián fue un empresario inmensamente rico que donó todo su dinero para volverse santo en el siglo XVII. Fue entonces cuando se transformó en un ser milagroso. En 1608, durante la investigación abierta tras su muerte en el Vaticano, se llegaron a reconocer 590 milagros, y en el proceso apostólico llevado a cabo entre 1628 y 1630, se desembocaría en su beatificación por Pío VI en 1789. Esa cifra ya superaba los 1.200 milagros. El fraile de Puebla realmente es impresionante. Esta figura que parece haberse congelado en el tiempo, es ver a alguien del tiempo de la colonia, sí, allí expuesto frente a todo el mundo. Si existe una devoción. ¿Qué piensa usted, Eduardo, de esto? Porque también hay muchas historias, ¿no? Me comentaba mientras veíamos que la gente iba y le robaba pedazos de su cuerpo, o sea, se robaba parte del cadáver porque creían que es milagroso, que transformaba la realidad, que curaba. Sí, esto es una historia real. De hecho, sucede que en algún momento se tuvo que resguardar este cuerpo porque la gente iba y robaba pedacitos de parte del cuerpo, como las famosas reliquias, con la intención de, no sé, llevárselas, tener algún milagro o algo. De hecho, la cabeza de este sacerdote, este fraile, en algún momento fue robada, ¿sí? Después se pudo recuperar y ahora lo que podemos ver es una máscara fabricada en cera de este Fray Sebastián de Aparicio, que además es una historia muy interesante porque hay muchas personas que van a pedirle milagros. Esa es la diferencia entre los más de 20,000 santos que reconoce la Iglesia Católica a los que no los reconoce. A ellos se les piden milagros, a los otros se les piden favores. Y hubo un fenómeno que recuerdo la ocasión que tuve la oportunidad de grabar ahí,
que me ocurrió, se me hizo algo extraño. Brevemente te lo comento, es que estábamos grabando, la cámara simplemente me marcó baja batería, se iba a acabar, y yo en mi mente le decía, Fray Sebastián de Aparicio, échame la mano para poder contar bien tu historia, échame una mano, y de repente la batería ¡fum!, se fue para arriba. Son uno de quizás miles de testimonios que existen de milagros de este fraile allá en la ciudad de Puebla. Señor Sato, este fraile, ¿a qué personas busca o a quiénes favorece? ¿Quiénes van hasta allí, hasta Puebla? ¿Qué hacen? ¿Hay oraciones especiales, rituales especiales? ¿Qué hay alrededor de este fraile que es un santo tan conocido allí? Curiosamente, hace muchos años a mí me tocó asistir a este lugar donde se encuentra este fraile, lo que queda de él, sus restos, y yo viajé con un grupo de personas para unos cursos que había en este lugar, y mi esposa se quedó aquí en la ciudad de Morelia. Curiosamente, el día que yo estaba visitando este fraile en esta iglesia, ese día mi esposa lo recibió, tuvo el contacto, hubo la sincronización, y mi esposa, cuando yo regresé de este viaje de Puebla, me dijo, oye, fíjate que se me apareció un fraile de esta manera, y ella no sabía porque todavía no se lo contaba. Y entonces, ¿qué pasó? Que me dice mi esposa, este fraile está sufriendo mucho, no lo dejan descansar porque le están pidiendo y pidiendo y pidiendo. Obviamente cuando yo ya le comenté quién era este señor, que hasta le tomé unas fotografías. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas personas que piden los milagros a este tipo de santos, pues posiblemente pues sea algo bueno pedirles algún favor, algún milagro, pero ¿qué tanto es bueno que no los estemos dejando descansar cuando se supone que ya debería de estar en una sepultura normal como todo mundo y estar en paz? La gente en su necesidad pide infinidad de cosas. Hay gente que pide a los santos, como este señor fraile, cosas para bien, habrá cosas que le pidan a otras personas para mal, pero algo que sí es muy importante es que este tipo, como el señor fraile, que estamos aquí viendo en las imágenes, pues no está descansando completamente en paz, porque obviamente no lo dejan ahora sí que de pedirle a él. Yo quería preguntarle rápidamente, Eduardo, lo que nos acaba de decir Sato, es bastante conocido que muchos de los santos populares no se buscan para hacer favores positivos, sino que también se invocan para el lado oscuro, ¿no? Mucha gente se acerca a la Santa Muerte, el Niño Fidencio, el Indio Guataipuro acá, el Negro Felipe, porque también son duales, ¿no? No son solamente bonachones y buenos, sino estos santos populares también son poderosos para los trabajos, para la magia negra, ¿no? Sí, existe una dualidad ahí muy importante, muy interesante, no solamente con ellos, sino con los santos que ya son reconocidos por la Iglesia Católica, porque uno de los rituales, por ejemplo, que se hacen, o de los procedimientos que se hacen para poder corroborar la beatificación de una persona de esta naturaleza, es precisamente a través de las reliquias. Hoy traigo yo una reliquia aquí que más tarde se las voy a mostrar. Ya las presentamos. Pero a través de la reliquia puede ser un dedo, puede ser un cabello, una uña, un diente. Sí, y si la persona se manifiesta, quiere decir que es santo. De ahí viene ese proceso. Ya con los santos populares, pues sí se presta mucho a que, pues que el amor, que si no me quiere mi novia, ayúdame a regresarla, o ayúdame a que no me agarre la ley si es que me dedico a algo negativo. Pero esa es la dualidad que existe en toda la raza humana. Todos somos seres duales. Lo que pasa es que las personas están más ávidas de pedirles favores que milagros a este tipo de seres. O sea, a los santos reconocidos, reitero, se les piden milagros, pero a los que no son reconocidos se les piden favores. O sea, hay una gran cantidad de seres como el Niño Fidencio, tenemos a Juan Soldado, que es el santo de los migrantes, ¿sí? Que a él le piden pues que la migra no los vaya a encontrar a los que van a Estados Unidos. En fin, es un gran abanico de posibilidades que se tienen con estos santos. Bueno, yo me puse las gafas porque nos vamos a comerciales. El numeral nuestro de hoy es Santos Más Allá. ¿Tiene usted alguna experiencia con un santo? Cuéntenos aquí mismo. Denos like si nos ve en YouTube. Replique este programa. Aquí hacemos misterio de calidad para América Latina. Les dejamos este libro recomendado, Violeta, de Álvaro Vanegas. Nos lo envía Calixta Ediciones. Violeta es la historia de un hombre lobo. Y también este libro que nos envía Estefanía, Después de diciembre, de Johanna Marcus. Ahí está, ahora sí quedó bien. Johanna Marcus, Después de diciembre. Nos vemos después de comerciales y les traemos la historia de un santo increíble aquí en Más Allá.
Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de los santos populares y de su poder. Hemos hablado ya de alguno de ellos, del fraile de Puebla, que realmente es impresionante, el fervor que hay allí. Vamos a hablar de un santo que también no es visto como un santo por muchos, para otros hace parte de toda una cultura de la magia, y es el señor Malverde, el señor Malverde de Sinaloa. Observen ustedes su historia. Conocido como el santo de los narcos, Jesús Malverde es uno de los santos populares más reconocidos del mundo. Jesús Malverde Campos, más conocido como Jesús Malverde, fue un asaltante nacido el 24 de diciembre de 1870 en Sinaloa, México. Luego de su muerte el 3 de mayo de 1909, algunas personas aseguraron haber sido visitadas por su espíritu que les proporcionó milagros. En la actualidad, su veneración se ha extendido por todo México y fuera de él. Asimismo, se le han levantado varias capillas. La primera de ellas se construyó en Culiacán. Conocido como el bandido generoso o el santo de los narcos, se asegura que ha sido adorado por el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. En la actualidad, muchas personas exponen canciones, oraciones y rezos en redes como TikTok. ¿Qué esconde la veneración de Jesús Malverde? Lo analizaremos aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de los santos populares, y Jesús Malverde es uno de los más conocidos de toda América, y es conocido sobre todo porque muchos lo han asociado con los fenómenos criminales a veces, ¿no? Con el narco, otros también con los contrabandistas, antes del narcotráfico también los contrabandistas y muchos otros. ¿Qué es de alguna manera lo más trascendental e importante que ha tenido Malverde? ¿Por qué cree usted que se ha vuelto tan popular? Sobre todo es la historia antes de las tradiciones que se tienen ahora de Jesús Malverde, porque este personaje, este señor nacido en Sonora en 1870, se dedicaba básicamente, era el llamado Robin Hood mexicano. Él robaba a los ricos para repartirle a los pobres. Es de ahí en donde comienza a ganarse la confianza del pueblo mexicano, a tal grado que ahora se le considera como un santo. Una de las cosas muy particulares que se tienen dentro de este culto es la tumba que se encuentra en el estado de Sinaloa, en donde normalmente las personas llevan flores, llevan veladoras a pedirle sanaciones. Ha hecho sanaciones realmente muy importantes, milagrosas, pero sobre todo hay un dato que es muy curioso, y es que aquellos fieles que van a pedirle algún milagro o algún favor llevan una piedra del lugar de donde ellos nacieron. Es como una ofrenda que le llevan a este personaje, y se asegura que han recibido pues muchísimos favores. Y aquí una cosa, Eduardo, que quiero decirle a todos. Malverde no es el santo solo de los delincuentes y de los narcos, no, es un santo popular, sí. Es un santo de la gente, sino que hay una parte de personas que lo ven asociado al narcotráfico porque se ha creado todo esto que llaman narcocultura, pero él no lo es. O sea, hay gente que es muy honesta, que va a buscarlo, y hay rezos especiales y lo que tú dices, por ejemplo, llevar una piedra. O sea, no es un santo delincuente, es un santo popular. Sí, un santo popular. Lo que pasa es que a veces sucede que algunas culturas pues toman este tipo de imágenes, como que se adueñan de ellas, y pues como cualquier persona pueden tener el culto hacia cualquier entidad que ellos quieran, hacia cualquier santo. No significa que esto sea algo negativo. En ese tipo de cosas, lo negativo es la intención que le pone la persona, las cosas que le pide. Pero en el caso de Jesús Malverde, estaríamos hablando de un santo que sana, un santo que ayuda a los pobres para poder sacarlos de los huecos en los que se encuentren. Y que la iglesia no lo considera santo, no está dentro del santoral, incluso lo ven mal. Sí, sí es mal visto, ahora sí que Malverde es mal visto, porque no está considerado como uno de los santos que ha pues corroborado la Iglesia Católica. Sin embargo, sus obras y los milagros que ha realizado hasta el momento, en algún tiempo seguramente será considerado dentro de ese grupo de santos.
Y bueno, usted tiene en sus manos, lo prometió, una reliquia. ¿Nos puede contar la historia y qué es lo que trae usted para que también Arturo podamos hablar ahora de las reliquias y de estos usos? Bueno, de parte de familia de mamá, tengo un tío que es Monseñor Salvador Septién Uribe, que nació en la ciudad de San Juan del Río Querétaro en el año de 1886. Él fue sacerdote, tuvo algunos nombramientos por parte de Juan XXIII. Y este personaje, bueno, ya han aparecido varios libros, aquí está uno de ellos. El otro escrito también por una de mis tías, Elena del Cañizo Septién, que está en esta es la portada de ese libro. No lo tengo ahorita a la mano, pero cuando venga te lo prometo que te lo voy a traer y te lo voy a regalar. Muchas gracias. Y es un santo popular, o sea, se le busca, se le pide, hace milagros. Es un santo popular, ha ayudado a muchas personas. Actualmente se encuentra en el proceso de beatificación. Ahí estamos viendo el documento de la diócesis de Querétaro a cargo del padre Gaviria, en el que están ayudando precisamente a que Monseñor Salvador Septién Uribe sea reconocido como un santo popular. Imagínate que cuando falleció, era tal la euforia del pueblo queretano que se acercaban a él, a la tumba, al féretro, y querían tocarlo. Algunos periódicos lo consideraron como hoy muere un santo, hoy muere un hombre de fe. Hay muchos milagros de parte de Monseñor Salvador Septién Uribe, pero para resumir te voy a contar uno de ellos. Resulta que en alguna ocasión una persona se acerca y le dice: oiga, Monseñor, necesito para las medicinas de mi hijo que está muy enfermo, necesito dinero. Dice: mira, no tengo dinero, pero tengo este alacrán, iba un alacrán, un escorpión caminando en la pared. Dijo: lleva y con esto te va a sobrar. Pues resulta que el escorpión se convirtió en oro. Estaríamos hablando de un proceso alquímico, de realmente una persona con santidad. Y es ahí en donde entra toda esa historia. Mira, estamos viendo la cripta con todos esos agradecimientos de muchas personas que han podido ir hasta donde está, ahí en la catedral de la ciudad de Querétaro. Y en mis manos tengo precisamente una reliquia de su muerte ocurrida el 5 de enero de 1978, en donde vemos a Monseñor Salvador Septién con esta indumentaria tan bonita que trae. Pero si se fijan en la parte de aquí arriba, tiene un pedacito negro. Este pedacito negro es la reliquia, su parte de su vestuario que trae en esa ocasión. Y bueno, pues corre a lo largo de la familia y a lo largo de los queretanos que así buscan una protección con Monseñor Salvador Septién Uribe. Entonces es una historia que en algún momento que sea beatificado, con gusto la traeremos a más allá. Y para pasar con el señor Sato y preguntarle sobre las reliquias, antes de eso, ¿quiénes le piden? O sea, los santos tienen generalmente, hay el santo de los parrilleros, que es San Lorenzo, de los cocineros, hay la Virgen de los transportadores, que es la Virgen del Carmen. ¿Este santo es patrono de qué? ¿O quiénes se le acercan más, si usted sabe? ¿O es un santo más popular? Es masivo? Un santo más popular, o sea, ha llegado a cualquier estrato de la sociedad. O sea, hay personas desde estratos muy altos hasta estratos bajos que se han acercado a él con la intención de pedirle favores. Hay muchos, pues ya situaciones comprobadas a través de estudios médicos, por ejemplo, de personas que tenían algún tipo de enfermedad terminal, se acercaron a la cripta de Monseñor Salvador Septién, que se encuentra en la Catedral de Querétaro, a pedirle este tipo de favores. Y es muy común ver en los periódicos cotidianamente los agradecimientos por los favores recibidos a Monseñor Salvador Septién Uribe. Entonces, estamos hablando que es general, no es para un grupo de personas en específico, sino ha habido muchos testimonios de sus milagros. Bueno, antes de ir a comerciales, Arturo, ¿cómo se mueven las reliquias? Porque me han dicho que en muchos lugares de México, que usted está allá, y también de América Latina, se tienen estos pedazos de cuerpos de hombres santos, ¿no? De personas que supuestamente son poderosas y que esos objetos son paranormales, o sea, hacen que todo cambie. ¿Qué piensa usted? Los llamados reliquias se vuelven objetos mágicos que podrían ser tomados como muchos, como un talismán o como un amuleto. Esto es lo que se vuelven las reliquias, un talismán o un amuleto. Muchas personas traemos en el cuello colgado alguna figura, algún dique, o traemos algún anillo, o traemos en la cartera, inclusive en nuestras imágenes de nuestros santos, y para nosotros estas cosas forman parte de nuestras creencias, y precisamente ese es el punto o el meollo del asunto, que estas reliquias se vuelven dentro de la cultura popular los talismanes y los amuletos que la gente necesita para creer y tener más fe en los milagros.
Y para defenderse también de las malas energías y de la brujería, ¿verdad? Muchas veces se usan para limpiar brujerías, por ejemplo. Sí. Sí, así es. Fíjate que hay una combinación muy poderosa que yo traigo en mi cartera, que es traer a San Cipriano. San Cipriano es uno que era antes un santo que trabajaba con el lado oscuro, pero obviamente controlaba demonios y él es muy protector. También está San Benito Abad, también está San Ignacio de Loyola y también está el Arcángel Miguel. Entonces yo creo que si ustedes traen esa combinación en su cartera de estos 4 santos, incluyendo a San Miguel Arcángel, yo creo que la fe ayudará a que logren ustedes salir adelante en la protección y en sus necesidades cotidianas que siempre ocupamos los seres humanos. Yo también tengo uno aquí en mi billetera, tengo 2, pero se los voy a contar después de comerciales. Por ahora los dejamos con este libro que nos envía de Molino, del sello Molino de Estefanía. Aquí lo ven, se llama Una herencia en juego. Una herencia en juego, uno de los libros más vistos y buscados en estos días por América Latina. Y este otro que es Cuando la historia se convierte en religión. Nos lo enviaron acá, su escritor, gracias. Cuando la historia se convierte en religión, gracias por enviárnoslo. Se les quiere mucho, esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de santos populares. Yo les prometía que tengo mi billetera, la tengo así amarrada porque siempre la boto. Y yo cargo estos 2 santos. Uno es San Pancracio, aquí lo ven, es el santo para la salud y el trabajo. Siempre lo tengo. Lo que tienen estos santos, las estampitas, para que ustedes conozcan, cuando trae una palma el santo significa que lo mataron, que lo asesinaron, que es un mártir de la iglesia, que sufrió mucho, que lo torturaron. Este es San Pancracio. Y el otro que cargo yo es San Cayetano. Aquí está San Cayetano, que es también para la divina providencia, para siempre tener, que nunca falte el pan, la casa ni el abrigo. Les voy a leer lo que dice aquí, vea. Dice: Padre mío San Cayetano, capellán del Padre Eterno, que en tus manos nos da la victoria para el cielo. Dadme pan, San Cayetano, santo queridísimo de Dios, dadme hogar, dadme vestidos y pan de aquel que vos comiste. Él es también visto por muchos como el santo de la comida, o el santo que nunca te hace falta comida en la mesa. Pero bueno, vamos a hablar ya no de estos santos, sino de unos populares. Y en México hay uno en especial que es bastante reconocido. Incluso se construyó su propia iglesia, su propia comunidad se ha construido, el Niño Fidencio. Observen la historia. Las fronteras con lo imaginario y lo espiritual son bastante delgadas. En esas fronteras parece habitar el Niño Fidencio. Una leyenda mística que se mezcla con extrañas manifestaciones. José Fidencio Constantino Cintora nació en 1898 en Guanajuato y fue llamado así por su extraña voz y su cuerpo lampiño. Se narra que Fidencio era famoso por realizar operaciones utilizando trozos de vidrio, sin anestesia y sin causar dolor alguno en sus pacientes, y por relacionar sus curaciones con lugares específicos del poblado, como un árbol de pirul, desde el cual arrojaba frutas y objetos a los congregados a su alrededor, siendo curados quienes recibían el golpe. Y también un columpio y un charco lodoso ubicado en las afueras del poblado, donde sumergía a sus seguidores. Luego de su muerte, el 14 de octubre de 1938, miles de personas afirman haber sido operadas por su espíritu. ¿Qué misterios oculta el Niño Fidencio? Lo analizaremos aquí, en Más Allá. Cuando uno ve al Niño Fidencio y su culto, no puede evitar, como sudamericanos, los que estamos aquí, de Colombia hacia abajo, pensar en José Gregorio Hernández, por ejemplo, que es un santo médico que opera. Fidencio era algo similar, ¿no? Como una especie de entidad espiritual, si se puede decir así, después de muerto, que también opera y que ayuda a las personas. ¿Qué piensa usted, señor Sato? ¿Qué piensa usted del Niño Fidencio? Fidencio fue un personaje muy emblemático del norte del país, que hacía curaciones desde milagrosas y otras muy estrafalarias.
subía en el columpio a aquellos que estaban mudos, pero este columpio, había un columpio especial que se encontraba en una parte alta y que no veían obviamente los que subían al columpio, que había una parte que había como una especie de pequeño barranco. Cuando se subían algunos mudos y los subían al columpio y los empujaban, la gente gritaba, los que se subían siendo mudos gritaban, entonces les devolvía la voz. Había cosas muy tremendas que hacía este santo. Cortaba con cristales de botellas quebradas en ese momento, le sacaba los tumores, le sacaba los dientes, las muelas, entonces hacía curaciones muy especiales. Entonces la gente se volcó con este santo, que sí es muy reconocido en la parte norte del país de nuestro México, pero es más o menos en la época que también uno recuerda a la famosa Pachita, que también hacía sus cirugías, pero Pachita hacía cirugías espirituales, nada más que Pachita no es una santa, es una curandera muy famosa, pero el niño Fidencio sí tiene gran respeto y grandes seguidores, porque se ha extendido por muchos lados esta creencia de que sus curaciones son bastante milagrosas. Eduardo, Lalo, ¿qué podemos hablar del niño Fidencio? Porque sí se parece muchísimo a la famosa Panchita, a José Gregorio Hernández, y vivió muy poco, ¿no? Creo que llegó a los 30 años y falleció, y fue buscado por presidentes, por mucha gente, ¿no? Sí, en mi opinión, era un alma muy evolucionada. Era un especialista en la herbolaria, trabajaba mucho con lo que son las plantas, con las hierbas medicinales, y efectivamente expresidentes de la talla de Plutarco Elías Calles buscaban mucho la ayuda del niño Fidencio. A diferencia de Pachita, que ella pues sí curaba con hierbas, pero más que nada con un cuchillo viejo de cocina. Qué impresión, ¿no? Sí, hacía operaciones impresionantes que fueron documentadas por personalidades como Jacobo Greenberg. Son casos muy distintos. Sin embargo, ellos se dedican a la sanación a nivel espiritual. Es decir, quiere decir que están trabajando con otros planos de existencia, con médicos que seguramente se encuentran en otras realidades. ¿Y cómo son los rituales? Si ustedes dos, cualquiera, Arturo, nos puede contar, ¿cómo es un ritual cómo se le pide al niño Fidencio, por ejemplo? La gente asiste a estos lugares donde tiene sus templos, están sus representantes a los que se les llama cajitas, y que obviamente reciben el espíritu del niño Fidencio, y el niño Fidencio a través de ellos, a través de estas personas que se llaman cajitas o se autodenominan cajitas, curan a las personas. La gente con su fe se mete en esta especie de alberca, que no es una agua muy limpia que digamos, pero ahí se meten y ahí suceden supuestamente las sanaciones completas. Ahí vemos en la imagen muchas sillas, muchas muletas que fueron dejadas por personas, pero la gente asiste a este lugar que es muy árido, no es un lugar así como muy cómodo para todo el mundo, y con esos extremos calores asiste y se arrastra en el suelo, y estos personajes que le ayudan actualmente a curar en este lugar, en este santuario, pues se manifiestan a través del espíritu de este santo para que la gente reciba esa sanación. Pero es tanta la fe que tiene la gente que ahora sí que dicen por ahí, ten cuidado con lo que piensas o con lo que crees, porque se te puede hacer realidad. Así que ese es el tamaño de la fe de la gente. Lalo, y es que dentro de todo esto que nos está contando el señor Sato, hay una cosa brutal, y es que existe una especie de videntes, ¿no? Mediums que dicen que son poseídos o son el espíritu de lo que sea. Para ellos el niño Fidencio entra dentro de ellos y así hacen la curación. Es muy diferente a otros santos, ¿no? Porque los santos normales, los de la Iglesia Católica, nunca poseen a nadie, ¿no? Es bastante interesante. Sí, eso es una situación que podríamos ya entrar en la situación de los mediums, sí, que son, o de los canalizadores, que son capaces de percibir ese tipo de entidades, darles permiso de entrar en su cuerpo y actuar a través de ellos. Pero estamos hablando que este tipo de prácticas no solamente se dan en México. Encontramos casos, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, en Guatemala, en Colombia mismo con este santo que cura, en el que dan a estas personas ese permiso para interactuar. Somos un medio, eso quiere decir medium. Somos un medio por el cual estas entidades pueden trabajar y pueden sanar no solamente a nivel físico, sino a nivel psíquico y a nivel espiritual. Y quisiera preguntarle también al señor Sato una última cosa sobre el niño Fidencio.
le decía niño porque no le crecía pelo, ¿no? Era como seguía siendo un niño y además su muerte es también un poco enigmática, ¿no? Muere muy joven, nunca lo vimos viejo, ¿no? Siempre las fotos, siempre es una persona joven, incluso políticos, gente muy importante de la farándula, gente con mucho dinero, lo busca, se ha convertido como en una especie de santo ya no tan popular, sino también santo de los poderosos, ¿no? Sí es, y cuando murió el niño Fidencio, no le permitían enterrar su cuerpo porque creían que iba a resucitar, que iba a revivir, y duró muchos días, según algunas historias, ahí su cuerpo. Y es un lugar muy enigmático, la casa donde vivió y donde atendió el niño Fidencio, y efectivamente es muy recurrido por políticos, por artistas y todo ello, porque obviamente hacía milagros, sobre todo de curaciones, de cánceres, de tumores y demás, y la gente se abocaba demasiado a esto. Entonces, gracias a esta situación, esta comunidad creció económicamente y hoy en día pues sí sigue este fervor hacia lo que viene siendo la iglesia del niño Fidencio, pero obviamente poco a poco, conforme pasa el tiempo y hay más santos por ahí regados por todo el país de México, pues la gente empieza a recurrir también a otro tipo de santos. Lalo, y lo que nos está diciendo aquí es impresionante, porque yo he escuchado muchas historias paranormales de la casa del niño Fidencio, de milagros, de presencias, eso es común en muchos de los santuarios, ¿no? Que la gente dice, no, llegué acá y se siente una energía, es diferente, hay manifestaciones, frío, calor, en estos lugares que son santuarios de estos santos populares, ¿no? Sí, independientemente del peso, de la carga energética espiritual que pueda tener el santo del cual estemos hablando, también es importante recalcar el hecho de todas aquellas personas que van con la intención de pedirles algo. Esos sentimientos generan una carga a nivel energético que se quedan impregnadas en este tipo de sitios y en algún momento específico podemos ser testigos paranormales de este tipo de casos porque los podemos sentir, podemos experimentar fenómenos inexplicables y es una conciencia colectiva, es una carga de conciencia colectiva que en muchas ocasiones se da y en otras también relacionadas, reitero, al tema espiritual que maneje cada uno de estos personajes. Bueno, nos vamos a comerciales, pero antes les quiero recomendar este libro y no se pierdan de aquí porque Joana Arenas nos va a presentar a otro de esos santos populares que nos va a dejar pensando, nos va a dejar meditando. Este libro que se llama, que lo ven aquí, Mal paga el diablo, de Álvaro Vanegas. Mal paga el diablo de Álvaro Vanegas, de Calixta Editores. Ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de los santos poderosos. Hablamos de casos increíbles, aquellos que supuestamente están en el límite de la realidad. Y para hablarnos de esos santos, antes de eso quiero decirle a usted que desde donde nos ve, si usted está en este momento, llegó hasta esta parte de nuestro programa y está viéndonos en YouTube, aquí abajo, coméntenos desde qué país, desde qué ciudad, los queremos muchísimo. Ahora sí, damos la bienvenida a alguien que nos trae una historia increíble, es nada más y nada menos que Joana Arenas. Joana, muy buenas noches, gracias por estar aquí en Más Allá y contarnos sobre lo que usted viene a decirnos. Buenas noches, don Esteban. Otro de los santos populares que se venera en México es el conocido Juan Soldado o Juan Violador en algunos casos. Se trata de Juan Castillo Morales, un hombre que fue militar y que además fue acusado de haber violentado a una menor de edad. Y debido a este crimen, pues precisamente fue fusilado en la ciudad de Tijuana. Hasta su tumba llegan miles de creyentes a ofrecerle flores, algunos también placas en conmemoración a este hombre que supuestamente fue fusilado siendo inocente. La leyenda cuenta que la madre de esta menor de edad, después del fusilamiento de Juan Soldado, declaró que este hombre había sido inocente, que no era el culpable del asesinato y la violación de su hija, y por eso precisamente las personas empiezan a ir hasta la
tumba, porque dicen que hay señales divinas en este lugar, después de que el hombre con valentía asumió esta situación y finalmente muere siendo un mártir. Sin embargo, ustedes pueden ver en estas imágenes la cantidad de ofrendas que llegan hasta esta tumba, velas, flores, placas de agradecimiento, porque la gente va hasta donde Juan Soldado a solicitarle ayuda, sobre todo las personas migrantes. Este se convirtió en el santo de los migrantes indocumentados mexicanos. Este santo es bastante reconocido en el noroccidente de México y en el suroriente de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque hasta allí llegan los migrantes a solicitar su ayuda para poder pasar hasta Estados Unidos y lograr ese sueño americano. ¿Un santo, un mártir o un hombre cruel? Ahí le dejo la pregunta, Esteban, para que usted la resuelva con nuestros invitados de hoy. Sin embargo, quienes creen, pues acuden diariamente hasta el cementerio de Tijuana a pedir la intercesión de Juan Soldado. Nos vemos en una próxima ocasión aquí en Más Allá. Y esta historia sí que es interesante, la historia de Juan Soldado, el santo de los migrantes, porque a mí me cuentan, Lalo y también señor Sato, me escriben muchas personas de México que ven este programa, que nos van a ver hoy, que nos están viendo en toda la República Mexicana, y me hablan muchos también desde Texas, me hablan muchos desde otras partes de Estados Unidos, San Diego, California, y me dicen que Juan Soldado muchos le piden y que están seguros de que hace cosas milagrosas, como volverlos invisibles, que la gente que está encomendada a Juan Soldado pasa por la frontera y la migración no los ve, o sea, no los ve, es como, a mí me describía alguien, no, es que está encomendado a Juan Soldado y pasó por la frontera caminando y nadie le dijo nada. Otras personas se mandan a tatuar a Juan Soldado en los pies, en las manos, en los brazos, como una forma de devoción. Familias enteras dicen que le piden a Juan Soldado para reunificarse, ¿no? Para encontrarse con el primo que pasó al lado, que le den la nacionalidad y vuelva. Señor Sato, ¿qué piensa usted de Juan Soldado, este santo tan conocido en Tijuana? Sí, se considera Juan Soldado un violador, un asesino, un mártir y un santo. Obviamente hay muchas historias que pueden existir en torno a él y habría que investigar profundamente si sí fue un violador y fue un asesino. Pero lo importante es que debido a que fue considerado un mártir y posteriormente un santo, la gente le pide bastante. Y es como en el caso de otros santos, quiero hacer aquí un paréntesis, mencionar también a lo que le llaman la Santa Muerte, que también no está reconocida como santa, pero así es dentro del misticismo mexicano, que igual que Juan Soldado, los malosos, la gente que se dedica al mal, se encomiendan tanto a este tipo de santos, que inclusive policías han dicho, o militares, que estando a 1 metro de distancia, 2 metros de distancia de los delincuentes, les han disparado y no les han atinado después de haberles descargado toda la ráfaga de balas, porque como están tan protegidos por estos santos y tanta es la devoción de estas personas, que efectivamente hay una protección muy grande. Entonces puede ayudar, como Juan Soldado, tanto a gente buena como a gente no tan buena, para hacerse invisibles y para estar libres de los peligros. Sí, y Lalo, me acuerdo en ese momento de otras historias que me dicen que ven a Juan Soldado, o sea, que por ejemplo van a pasar la frontera y ven un hombre vestido con un traje de soldado mexicano de hace 100 años, de hace muchos años, que les dice por aquí. Sí. Por donde está el hueco, por donde se puede meter, donde no los van a coger, y después entran por ahí a Estados Unidos y después, ¿qué se hizo? Fue Juan Soldado que nos dijo por dónde ir. O sea, esas historias son increíbles. Sí, hay casos también pues, que nos ha contado algunas personas en México referente a este santo, que al momento de estar atravesando la frontera han hablado con él, que de repente están en algún lugar sentados y llega él, se sienta con ellos, sin conocer a la persona, empiezan a hablar con él, y de repente resulta que la persona, este ser, les empieza a decir todo lo que les ha pasado en su vida,
ellos no saben qué está pasando, o sea, porque obviamente no lo conocen, saben que no conocen, y sin embargo después se dan cuenta que era Juan Soldado. Entonces hay una infinidad de historias que sin lugar a dudas pues genera todo ese conocimiento entre toda la gente y que se ha hecho pues más popular cada día. Sí, porque dicen que se manifiesta, o sea, a diferencia, bueno, la Santa Muerte también dice que se aparece y mostramos fotos acá en el programa. Sí. Y también dicen que se aparece el niño Fidencio, que a veces lo ven en la puerta de la casa, ¿no? Pero este es especial porque los migrantes dicen a veces que van por el desierto y que ven un soldado en el fondo y como que les dice por acá y siguen caminando y logran escaparse y llegar a Estados Unidos y después dicen, no, nos guió un soldado, pero es Juan Soldado. No sé qué piensas a todas esas manifestaciones que la gente cuenta. Efectivamente, hay tantos fenómenos sobrenaturales en torno a las manifestaciones de los santos y obviamente la gente, si hiciéramos un libro de todas las manifestaciones y de todas las leyendas en torno a estos santos, no sería un libro, serían miles de libros o miles de enciclopedias hablando de tantos milagros, de tantas manifestaciones, y yo pienso que dentro de la tradición, en el caso de México, de las tradiciones mexicanas, hay tanto que contar, hay tanto que descubrir, y obviamente pues todavía faltan muchas cosas por encontrarnos en el camino, porque cada vez son más personas que empiezan a dar sus testimonios. Los abuelos de antes, pues decíamos, eran los únicos que nos contaban las historias. Hoy en día ya muchos jóvenes o adultos mayores también tienen esos contactos sobrenaturales con estas peticiones que les hacen a los santos y son verdaderamente interesantes e impresionantes la mayoría de las veces. Y que además hay una ritualística, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si hablamos de San Juditas, de San Judas Tadeo, aquellas personas que se acercan a pedirle algún milagro, tienen que forzosamente voltear a San Judas de cabeza, si no, no les cumple el milagro. Entonces, estamos hablando de todo un procedimiento que ha venido generación tras generación en el Vox Populi, ¿sí? Que dicen, oye, tienes que hacer esto de esta manera para que funcione. Y así nos podemos encontrar infinidad de rituales para todos estos santos. Bueno, llegamos al final de Más Allá. Ustedes muchas gracias por estar ahí. Señor Arturo, señor Sato, gracias por estar. ¿Cómo pueden buscarlo usted? Quien quiera contactarlo usted, ¿cómo lo puede hacer? Estoy en el Facebook como Arturo Tobar Salazar, entre paréntesis, Maestro Sato, en el Instagram como Chamán Sato, en el TikTok como @Chamán Sato y en el YouTube poniéndole Maestro Sato en el buscador, ahí encuentran mis videos. Y les saludo y les bendigo desde la casita de la bruja, aquí en Morelia, Michoacán, México. Gracias. Gracias a usted, muy agradecido de que usted esté con nosotros. Lalo, muchas gracias. ¿Cómo lo buscan usted? Si alguien lo quiere contactar, preguntarle cualquier cosa. Muchas gracias, Esteban, y gracias, Maestro Sato, por aceptar la invitación. Un gran amigo de allá de México. Pues me encuentran en Instagram como @Lalo_Escoto. Los invito también a suscribirse a mi canal de YouTube, Eduardo Escoto, Testigo Paranormal, y mi número personal de consultorio, el +57 318 697 3831, para quien quiera contactarme, por lo menos a saludarme, son Claro. bienvenidos. Gracias, Esteban, Escríbale por al la WhatsApp. invitación. Así es. Escríbale ahí. Gracias a ustedes. Yo solo quiero decir una cosa. No importa en lo que creamos. Ustedes y yo podemos creer en lo que queramos, siempre que sea bueno. Siempre tenemos que buscar lo que realmente nos ayude y ayude a los demás. Si nuestra creencia se va por lo negativo, nos hará daño y le hará daño a todos los que están ahí. Usted y yo estamos vivos y eso es lo importante, y tenemos que acompañar y dar afecto a todos los que nos quieren. Los queremos mucho. Esto es Más Allá y nos vemos, porque no olviden que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá. Se les quiere.